Primero, Gonzalo, por favor, preséntate y cuéntanos un poco de ti. Gonzalo Colque, investigador de Fundación Tierra. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Ahora sabemos que vives en Santa Cruz, que ya dejaste hace 8 años la ciudad de La Paz. Bueno, sí, gracias. Yo soy Gonzalo Colque, paceño. Vivo y trabajo hace 8 años en Santa Cruz y una de las razones de mi ida a las tierras bajas fue estos temas ambientales y la necesidad de conocer en terreno todos los cambios agrarios, ambientales, el tema tierra que trabaja la Fundación Tierra, también la economía regional, ¿no?, que está en función a las exportaciones, a la soya, el modelo ganadero que cada vez toma fuerza también en el país, y hago trabajo de investigación allá. Antes fui director de esta institución, ahora estoy dedicado a investigación socioambiental y también temas económicos, y colaboro con distintos equipos de trabajo, tanto en La Paz como en Santa Cruz, donde también hay un equipo de trabajo. Así que eso es lo que hago. Gonzalo, uno de los últimos informes que han sacado en Fundación Tierra, bueno, el más reciente, es el de Incendios Forestales 2024, donde se confirma 12,6 millones de hectáreas quemadas en 2024, ¿no? Es la mayor catástrofe en la historia de Bolivia. Háblanos un poco del informe y de cómo ha sido recibido por la sociedad, por la prensa, por las autoridades, si es que han tenido algún tipo de acercamiento. Sí. Mira, Sergio, nosotros hicimos un trabajo similar el año 2019 cuando tuvimos el récord igual nacional, 5.3 millones de hectáreas. Y esta vez estábamos obligados a documentar porque hemos sobrepasado más que el doble del 2019, ¿no? Y lo hacemos por varias razones, pero una fundamental es que aunque la ley obliga a las autoridades públicas a registrar estos hechos, ofrecer cifras, estadísticas, lamentablemente el Ministerio de Medio Ambiente hasta ahora no ha hecho un reporte oficial de los incendios forestales del año 2024, ¿no? Hay algunas cifras sueltas de que serían 11 millones o algunos dicen 14 millones. Entonces creíamos que era sumamente importante hacer un registro estadístico, también acompañar con el análisis este trabajo y por ahora diríamos dejar una memoria de lo ocurrido y para que después todavía se pueden hacer otros estudios porque la gente necesita profundizar en varios aspectos. Es un tema bastante complicado y complejo. Y en ese sentido es que la Fundación Tierra toma el desafío de hacer este trabajo. Hemos estado haciendo desde el mes de septiembre del año pasado y queríamos publicarlo antes de que empiece nuevamente la época de incendios, que es en junio, ¿no? Entonces, esa es la razón fundamental de este trabajo. Ahora, ¿por qué hay tanta susceptibilidad o, digamos, reparos por parte del gobierno para dar un informe? Porque temas de inundaciones sí dan, digamos, municipios afectados, víctimas, pérdidas de casas, pérdidas de vidas humanas, pero en el tema de incendios hay bastante reparo, ¿no? Cuando en teoría, digamos, cuando les toca hablar, ellos dicen no es nuestra culpa, ¿no? Eso escapa de las manos del Estado. Sí. Lo que pasa es que los incendios forestales no son desastres naturales. Y en los programas oficiales, incluso de financiamiento que existen en el país, están bajo la categoría de desastres naturales. Los incendios forestales en un 95% son provocados por la mano del hombre, son incendios que comienzan en las quemas, fundamentalmente las quemas agropecuarias y las quemas que están relacionadas con el tráfico de tierras, con el avasallamiento y con la ocupación a la fuerza de tierras fiscales o de bosques protegidos en el país. Entonces, cuando se muestra la enorme cantidad de hectáreas quemadas, eso automáticamente muestra que atrás hay responsabilidades
hay gente que no está haciendo fiscalización, hay gente que ha dado demasiadas autorizaciones de desmontes o que han dado demasiadas autorizaciones de quemas. Entonces, los incendios forestales, a diferencia de los desastres naturales, tienen responsables, ¿no? Y en buena medida el gobierno no quiere reconocer la magnitud del desastre porque no quiere asumir responsabilidades sobre estos hechos. Uh-huh. Si no me equivoco, el 65% de las quemas han sido malintencionadas, califican como malintencionadas, y un 45%, tú me vas a corregir, son agropecuarias. ¿Cómo califican una quema malintencionada? ¿No es con intención de expandir la frontera, de hacer cultivos, es nada más con el afán de deforestar, de quemar? ¿O cuál es el criterio que utilizan para señalar esto? Mira, nosotros originalmente sabemos para este análisis que todos los incendios son provocados a partir de quemas. Y fundamentalmente se asocia con quemas agropecuarias, ¿no? Que tienen que ver con la conversión del bosque en tierras de cultivos, en algunos casos de pasturas para la ganadería, ¿no? Pero a medida que hemos ido revisando los datos, los puntos de origen del fuego en distintos lugares, nos hemos encontrado que muchas de estas zonas no tenían intervención humana, en el sentido de desmontes, de chaqueos, de trabajos de limpieza del monte para que no se propague el fuego, ¿no? Y sin embargo, han comenzado a quemar estas zonas sin las medidas de manejo integral del fuego. Entonces, en esos casos, primero sabemos, a partir de ese trabajo, que estas quemas no tienen fines agropecuarios inmediatos. O sea, no buscan que al siguiente año esta zona quemada ya está habilitado para zonas de cultivo, sino que tienen varias intencionalidades. Podemos nombrar 3, ¿no? Y los llamamos malintencionadas porque empiezan las quemas a sabiendas de que eso se va a convertir en incendio forestal, porque no han tomado medidas para controlar el fuego en esa zona. Entonces, un primer factor que explica estas quemas malintencionadas es que la gente no quiere invertir dinero en la limpieza y en el desmonte. Por hectárea cuesta unos $400, ¿no? Y fundamentalmente esto se hace para habilitar o limpiar unas brechas que tienen que separar el monte de la zona a quemarse, sí, para que el fuego no se expanda, y eso es costo económico. Y como no hay fiscalización, mucha gente simplemente prefiere no hacer este trabajo de limpieza y de chaqueo antes de las quemas, y eso se convierte en incendio forestal. La otra razón es que mucha gente quema como una señal de advertencia a otros que se disputan esa misma tierra, porque no son propiedades tituladas, sino son tierras en conflicto, son ocupaciones ilegales. Entonces mucha gente quema como señal de fuerza, de muestra y de demostración de fuerza de que él es el verdadero propietario, él tiene derecho a quemar, él tiene derecho a usar esa zona, ¿no? Sí. Entonces es parte de los conflictos y de las disputas por la tierra y de los avasallamientos. Entonces quien quema es como quien tiene el derecho propietario de esa tierra. Un tercer factor importante es que estas quemas malintencionadas están pensados de aquí a 3 años. La gente quema una zona determinada, sí, al año siguiente vuelve a quemar, y al año siguiente vuelve a quemar, y la razón fundamental es que ese bosque acabe siendo bosque degradado, con menos especies de fauna, con menos especies de flora, de modo que sea un bosque ralo, para que con ese argumento ellos inicien un estudio de microcaracterización. Es decir, hay gente que hace un estudio técnico, hace un inventariado de los recursos naturales y llega a la conclusión de que ese ya no es tan bosque, ¿no? De que es un bosque degradado y que mejor convertirlo en tierra de agricultura, que ese sería el mejor uso posible. Entonces, intencionalmente degradan el bosque para hacer este estudio de microcaracterización, y con este estudio de microcaracterización justificar el cambio del uso del suelo ante la ABT.
y la ABT acaba aprobando ese cambio del uso del suelo. Entonces mucha gente está usando el fuego como parte de la estrategia de mediano plazo de degradar el bosque primario y lograr que la recomendación técnica de microcaracterización concluya que el mejor uso posible es convertir en zona agrícola. Y con ese argumento pues piden el permiso de desmonte, piden el permiso de habilitación de nuevas tierras y la ABT otorga este permiso. ¿Y qué tan importante es el rol de la ABT? Hemos conversado con un representante de la ABT a raíz de este informe y volvemos a publicar la entrevista y su posición. Y ellos nos dicen que es mucho la responsabilidad de los gobiernos locales, que al final quien otorga el PLUS, el plan de uso de suelo, son los gobiernos, o los que autorizan son los gobiernos departamentales, y muchas de las críticas se enfocan en la ABT cuando en realidad pues también depende de municipios, gobiernos departamentales, y al final la ABT prácticamente hace lo que puede con los recursos que tiene, que también son insuficientes en cuanto a fiscalización. Pero ¿qué tan determinante es el rol de la ABT en cuanto a incendios forestales, considerando esta también la versión que hacen ellos? Sí, por supuesto. La ABT es una organización con enormes responsabilidades, no solamente en quemas, en desmontes, sino también en manejo de derechos maderables, las concesiones forestales, en fin, ¿no? Tiene varias responsabilidades la ABT, sin duda, en el país. Me parece que no tiene la suficiente capacidad instalada, ¿no? Como equipo operativo, como equipo jurídico, equipo técnico. Y hay muy buenos profesionales en la ABT haciendo el trabajo que corresponde, ¿no? Sin embargo, no tiene el cuerpo y el tamaño suficiente para manejar todo lo que le toca manejar. 12.6 millones de hectáreas es demasiado para el tamaño de la ABT, ¿sí? Esa es una primera limitación real y estructural que tendría que cambiar dentro de la ABT, y tampoco tiene el financiamiento suficiente. El año pasado tenía para combatir el fuego en Santa Cruz $20,000 de presupuesto y acabaron gastando en spots publicitarios en la radio, ¿no? Entonces eso no es combatir el fuego seriamente, ¿no? No hay equipamiento, hay más bomberos voluntarios, hay menos equipamiento de combate a los incendios, todo esto sabemos. El gran problema, me parece, que del ABT es que se ha prestado al juego político de flexibilizar demasiado las autorizaciones y los permisos y otorgar excesivamente permisos de desmontes y permisos de quemas. Estamos hablando de un promedio de 200.000 hectáreas por año autorizadas para quemas. 200.000 hectáreas por año autorizadas para desmontes en el país. Y la gran pregunta es, ¿la ABT tiene capacidad de fiscalizar en terreno esa cantidad de desmontes y quemas? Y no lo tiene. Probablemente su capacidad instalada en la ABT es fiscalizar 20.000 hectáreas, exagerando 30.000 hectáreas, no todas, pero puede hacer un muestreo representativo, ¿no es cierto? Y antes hacía eso. Entonces, estas autorizaciones en el orden de 200.000 hectáreas por año vienen pues desde el 2017 más o menos, y viene como una instructiva desde el nivel político grande de decir, hay que dar las autorizaciones a quien se lo pida, hay que flexibilizar los requisitos, hay que reducir las exigencias, ¿no? Y mucha gente que está implicada en las quemas tiene autorizaciones, ¿no? Entonces no hay capacidad de fiscalización. Y el tercer punto que afecta fuertemente al ABT, lo decíamos en la presentación anoche, es que hay demasiados conflictos de intereses por parte de las autoridades que tienen responsabilidad a la hora de emitir estas resoluciones administrativas que dan permisos de desmontes, que dan permisos de quemas. Y eso es muy complicado. Cuando las autoridades son nombradas con el apoyo, por ejemplo, de los interculturales, acaban haciendo el trabajo a favor de los interculturales cuando son autoridades ambientales. Sí. Y lo mismo pasa con el sector empresarial. Hay gente que ha sido asesor
los ganaderos, por ejemplo, acaba siendo director departamental o director nacional del ABT. ¿Y qué hace en su gestión? Da todos los permisos y autorizaciones posibles para este sector que la ha apoyado políticamente. Hay gente, esto ya es más grave, hay algunos casos que conocemos también, que también tiene intereses económicos en el otro lado. Entonces, siendo autoridad agroambiental, otorga permisos a gente que hace desmontes, que trabaja con la madera, que hace quemas, pero a su vez estas autoridades tienen o son socios o tienen empresas que se dedican al trabajo de desmonte, tienen maquinarias de orugas, tienen inversiones en tierras o en ganadería. Entonces, este tipo de conflictos de intereses es lo que también en gran medida está perjudicando y está explicando lo que está pasando en el país. Y ahí pues tenemos grandes limitaciones y complicaciones también. Hace muchísimos años que no tenemos un director nacional del INSA nombrado de manera titular. La ley dice que tiene que nombrarse por 5 años a partir de una terna que tiene que ser aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Sí? Desde hace por lo menos 10 años hemos tenido siempre directores interinos que no necesitan ser nombrados en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y que básicamente son nombramientos políticos y por cálculos políticos. Entonces, este tipo de problemas de institucionalidad afecta, por supuesto, ¿no? Y abre las puertas a la corrupción. ¿Sí? No hay que ocultar el hecho de que por detrás de todos estos problemas está el tema del tráfico de tierras. Hay gente que compra tierras, hay gente que vende tierras, hay gente que compra derechos de uso, hay gente que vende derechos de quemas y de desmontes, entonces se mueve mucho dinero por debajo y hay muchos negociados que finalmente explican el desastre ambiental que tenemos en el país. Y ya para ir cerrando un poco, ¿qué expectativas hay para este año? ¿Y qué posibilidades de que haya un cambio real y que los datos de desmonte, deforestación, quemas, incendios forestales vayan disminuyendo en los próximos años? Este año no podríamos repetir 12.6 millones de hectáreas. Primero, por una razón fundamental, el año pasado además coincidió con el año más seco, ¿no? La sequía fue severa por muchos meses, la lluvia tardó en llegar, ha sido un año en que además esto ha empeorado la sequedad, sobre todo en la Chiquitanía y en el norte de Santa Cruz. Este año tenemos casi lo contrario, hasta ahora sigue lloviendo en Santa Cruz, sigue lloviendo en el norte de La Paz y en Beni. Entonces todavía tenemos el bosque húmedo hasta este momento, ¿no? El año pasado ya estaba totalmente seco para esta época. Sí. Entonces eso creo que va a ser un factor a favor de que no se repita este incendio. El año pasado además teníamos muchos vientos fuertes del sur al norte sobre todo, y esos vientos han encargado pues, de propagar muy rápidamente el incendio que ha comenzado en San Matías, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Este año pues hay mucha mayor sensibilización de la ciudadanía. Yo quiero destacar y realzar el trabajo de los ambientalistas, de grupos de activistas que han hecho un trabajo espectacular en hacer la denuncia pública, en exigir la rendición pública de cuentas del desastre que hemos tenido. Los medios de comunicación han hecho un trabajo muy grande a nivel nacional y en Santa Cruz como nunca, de modo que están muchos ojos encima este año. Si a ese proceso las autoridades acompañan con actividades preventivas antes que empiece el incendio, por ejemplo, que existan grupos de patrullaje en terreno, en zonas estratégicas, seguro que podemos disminuir en un 60% lo ocurrido el año pasado. A nivel nacional, no deberíamos estar por encima de 2 millones de hectáreas quemadas. 2 millones. Sí, eso ya todavía es alto, pero comparado con lo que está pasando es totalmente positivo, digamos, en términos de avance.
y ojalá este año no tenemos un marco normativo distinto, pero yo creo que también a partir de esta movilización colectiva podríamos lograr disminuir significativamente los incendios. Ojalá eso ocurra. ¿Y habrá un cambio de paradigma o de modelo de desarrollo económico en el oriente boliviano, en la Amazonía, que implique generación de riqueza a partir de los bosques y lo contrario, más bien generación de ampliación de los bosques en vez de la ampliación de la deforestación? ¿Tú crees que eso es posible considerando las políticas gubernamentales? Yo creo que es lento, pero avanza. Es decir, en Santa Cruz hay cada vez, yo diría, una conciencia ciudadana de la necesidad de hacer un cambio del modelo productivo. Eso no se veía hace 2, 3 años en Santa Cruz. Ahora incluso se están haciendo actividades informativas y de reflexión y análisis en los propios gremios agropecuarios, y eso me parece que es sumamente positivo, ¿no? En La Paz creo que hay una mayor conciencia ciudadana todavía de la necesidad de cambiar este modelo agroextractivo que tenemos en el país. Sí, la razón fundamental de todo esto sigue siendo el modelo de los monocultivos, ¿no? Sí. Y también hay que tomar, creo, ejemplos de experiencias cercanas a las nuestras. A veces creemos, y creo que he visto eso en los programas de gobierno de los candidatos que ahora están en el tema electoral, planteando como si fuese una fatalidad el tener que desmontar, quemar y expandir los monocultivos porque es lo único que generaría ingresos de dólares por la exportación. Sí. Y esto es cerrar los ojos ante una realidad que puede ser distinta. Por ejemplo, Perú, que también tiene Amazonía, y quema mucho menos, 20.000 hectáreas, 80.000 hectáreas, comparados con los millones que tenemos, mucho menos. Perú no tiene monocultivos. Perú no tiene soya transgénica. Perú tiene moratoria para la autorización de semillas transgénicas desde hace 10 años. No tiene en este momento. Y Perú es un exportador agropecuario por un valor de $10.000 millones. El año 2023 exportó más de $10.000 millones en productos agropecuarios, ¿no? Uvas, más de $1.700 millones, arándanos, $1.600 millones. Si solo por arándanos exporta el mismo valor que genera la soya de exportación boliviana, ¿no? Paltas frescas, ¿no? Perú no se complica la vida y exporta café en grano verde, ¿no? Y obtiene unos $900 millones, y todo eso suma más de $10.000 millones. Entonces, por supuesto que existen otras alternativas productivas, por supuesto que existen otros modelos agropecuarios, ¿no? Chile es un gran ejemplo, Argentina mismo es un gran ejemplo, Ecuador es un gran ejemplo, un gran exportador de flores, también tiene Amazonía y no tiene las quemas que nosotros tenemos. Entonces, creer que es la única manera de usar el suelo y de ganar algunas divisas es pues cerrar los ojos y no entender que la actividad agropecuaria tiene mercado y podemos desarrollar otros nichos, otros rubros productivos. Ahí hay que incentivar trabajos que están avanzando y que no tienen apoyo estatal. Por lo menos en el norte de La Paz, por supuesto, pero también en Santa Cruz hay productores nacionales que están apostando fuertemente por el café. Y el café no es monocultivo. El café necesita coexistir con otro tipo de plantas, de árboles, ¿no? Porque de hecho necesita sombra, ¿no? Entonces, esos modelos, por ejemplo, hay que apoyar. Hay gente que está apoyando y trabajando la ganadería sostenible, ¿no? Que no tiene que ver con monocultivos, sino que coexiste con el bosque. Entonces, hay modelos que lamentablemente son invisibles, minoritarios, pero que existen, ¿no? Entonces creo que tú, Sergio, o gente profesional como ustedes en comunicación podrían seguramente aportar muy bien al también visibilizar estas experiencias que existen no solamente en Santa Cruz, sino en varias partes del país, pero todavía no es lo fuerte en este momento.
Bueno, gracias Gonzalo, hemos Gracias a conversado ti. con Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, sobre los incendios, 12,6 millones de hectáreas quemadas y las posibilidades también alternativas de desarrollo alternativo económico que no impliquen más deforestación y una expansión de los monocultivos, sino un modelo de desarrollo en convivencia con el bosque. Gracias Gonzalo y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti.